Bien, muy bien, un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, primer día sin cepo cambiario. Sí, flexibilización sería, ¿no? Sí. ¿De cepo o cómo lo definís vos? En realidad, bueno, acá hay una discusión, diría casi semántico-teórica, que me parece que no da para este ámbito, que lo hacen los especialistas. En realidad no es una liberalización total del cepo porque hay algunas restricciones para las empresas. Pero para la gente común, en principio, es total, con la característica de que no lo es total para comprar en efectivo los dólares en los bancos. Es decir, hoy, a partir de hoy, pueden comprar en los bancos cualquier persona una cantidad ilimitada de dólares sin que le pregunten nada, siempre y cuando lo haga a través de home banking, es decir, de transferencia. No billete en mano. No billete en mano, billete en mano No hasta ventanilla. 100 dólares. Hasta 100 dólares, 100. billete en mano, el resto por transferencia. Bien. El objetivo de esto básicamente es, Argentina tiene una gran economía, llamémosle negro por izquierdas, pongámosle el nombre Informal. que digamos, informal, que obviamente se maneja mucho en efectivo, y lo que se trata es de evitar justamente eso, que digamos se pueda comprar en efectivo con dinero que por allí no está bien justificado, puede estarlo o no, pero no se sabe, el efectivo nunca se sabe, sobre todo en este país, y de alguna manera intervenir en el mercado cambiario oficial. Así que salvo esa salvedad, se puede comprar sin límite y vender también, ¿no? Porque todos pensamos en comprar, pero también hay mucha gente que piensa en vender. El mercado es eso, compra y venta. Bien. ¿Qué consecuencia va a tener esta flexibilización entonces del cepo? Bueno, consecuencia depende por dónde se lo mire, ¿no? A nivel macro, a nivel del bolsillo de la gente. En realidad, este es un paso que toma el gobierno, digamos, tenía la voluntad de hacerlo, pero no en este momento. En este momento lo hizo condicionado por dos motivos. Primero, por el motivo económico. Hacía más de un mes que el Banco Central perdió casi más de 2.500 millones de dólares en un mes, porque ustedes quizás informaron todos los días que, digamos, había presiones en los mercados financieros en contra del valor oficial. Por ese lado tenía que tomar una decisión porque era imposible seguir de esa manera con esa pérdida del Banco Central. Y el otro motivo es político, porque Milei tenía la disyuntiva: o lo tomaba ahora o la tomaba posiblemente en agosto o septiembre, más cerca de las elecciones. Como esto va a tener un costo económico, en el sentido de que, más allá de que discutan algunos, el gobierno dice esto no es devaluación, no, la práctica es devaluación porque el valor va a ser mayor, y hoy vemos, lo comentaba recién en off, se habla de que abrió el Banco Nación en 1.250, si estaba en 1.090 para los importadores, hay una devaluación que se va a trasladar a precios, y como se va a trasladar a precios, y ahí viene la consecuencia para la gente, por lo menos en estos primeros meses, va a ser impolítico para el gobierno. Por lo tanto, esta medida que el gobierno a fines del año pasado, que la cosa le iba mucho mejor, pensaba tomarla después de las elecciones y antes de fin de año, lo toma ahora. Ese es un elemento importante. Ahora, ustedes me dicen, bueno, por esta razón hay cosas atadas con alambre. Yo diría que hay cosas que no están tan bien atadas como si la hubiera tomado cuando ellos hubieran querido, pero en realidad estamos mucho más atados, mucho más organizados, y es mucho más previsible que lo que sucedió, por ejemplo, con el préstamo que se le dio a Macri, ¿no? Que esa es la primera comparación que hace la gente común. Pero esto pasó con Macri, va a pasar lo mismo. Claro, ¿qué cosas son diferentes y qué no respecto a ese préstamo del FMI? Bueno, lo vamos a hacer con un ejemplo simple. La deuda en sí mismo no es un problema. Digamos, la deuda forma parte del sistema capitalista. Es decir, como yo tengo cuentas por cobrar, también tengo cuentas por pagar. Es como funciona el sistema capitalista. Ahora, el problema de la deuda es en qué se aplica el dinero que te prestan. Si vos pedís plata para irte de viaje, digamos, de vacaciones, bueno, vas a tener que trabajar más para devolverla. Ahora, si vos pedís plata para abrir un negocio y que ese negocio te pague el préstamo, es otra característica de la deuda. En este caso, parafraseando esto, podría decir, cuando Macri pide dinero al Fondo Monetario Internacional allá en el 2018, lo hizo porque tenía un déficit fiscal enorme, es decir, pidió plata para pagar la luz. Claro. En este caso, la luz la tenemos pagada, porque el gobierno hizo el ajuste, desde arranque el llamado superávit fiscal. Lo que estamos pidiendo plata es para capitalizar el Banco Central, o sea, pedimos plata para poner una máquina, mejorar la máquina de la fábrica, ¿ok? Ahora, comprar una máquina no es bueno o malo en sí mismo si la máquina no produce o produce. Lo que hay que hacer ahora es producir la máquina, es decir, esta capitalización del Banco Central que se traduzca en mejoras en la economía. ¿Está claro? O sea, a prima facie, el objetivo es distinto, pero el objetivo va a ser positivo en la medida que esa máquina sea bien utilizada. Y ahí viene la otra etapa, que son los condicionamientos que pone el fondo, que en realidad, más allá de que lo que pone el fondo, se lo dice cualquier analista económico. Para que la Argentina funcione hay que hacer reformas. No podemos seguir con la misma legislación laboral de 1946.
cambió el mundo. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí. Para mí cambió el mundo. Si no, pregúntenle a sus abuelos cómo hacían para trabajar, cómo se relacionaban en el trabajo y qué trabajo hacían. Hay que reformar el sistema previsional. Digamos, dejémonos de protestar de que los jubilados ganan poco. Es decir, obvio que ganan poco, pero no ganan poco ahora, hace años que ganan poco. ¿Vamos a seguir llorando o nos vamos a sentar los políticos a ver cómo solucionamos este problema? Porque nadie dice cómo se soluciona. Y es muy grave encima cómo está el sistema jubilatorio actualmente para que se sanee y se pueda pero esto va a llevar, ir a otro lugar. Digamos, este es otro tema para hablar. Sí. Desde mi punto de vista, el sistema jubilatorio como está planteado en el mundo no tiene solución. Por un tema de la desocupación, por un tema de la extensión de vida de los seres humanos. Hay un tema de ahora, dentro de ese tema estructural que lo tiene Francia, lo tiene Brasil, lo tiene Argentina, nosotros estamos peor que otros porque encima nos saquearon, nos metieron inflación, es decir, estamos peor que otros, pero hay un problema estructural. El tema impositivo, ¿hasta cuándo vamos a pagar ingresos brutos para la provincia del 5 o 6% mensual? ¿Que lo pagan ustedes? ¿Lo pagamos nosotros? No lo pagan las empresas, se lo trasladan a los precios. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que discutir para que esa máquina que supuestamente hoy está comprando a crédito Milei al Fondo Monetario funcione. ¿Está claro? Entonces, esto no es la solución. Esto es menos malo que lo que hizo Macri, pero que hay que cumplir condiciones para poner un país en marcha más competitivo, que la gente pueda tener mejores trabajos y mejores jubilaciones. Eso lleva tiempo. Macri pidió 50.000 millones, ¿no? En aquella oportunidad. Eran 57, pero le prestaron 45, que después la diferencia nunca la quiso Fernández, pero claro, efectivamente eran 45. Ahora serían 23. Claro, cerca de 20.000 millones. En realidad, ni yo me puse a hacer la cuenta finita porque hay, digamos, tanta información de distintos organismos, pero hablemos de 20, 23. De ese monto, lo que quedaría fresco, como se dice, para justamente sanear el Banco Central o que haya dólares dentro del Estado, y cuáles serían los que van a quedar para volver a pagar, pagar intereses y pagar capital de la deuda. En principio todos estarían de libre disponibilidad. Lo que pasa es que 12.000 son los que vienen mañana, 3.000 se agregarían unos días y el resto viene el año que viene. Pero además van a venir de organismos internacionales. El gobierno estima juntar este año unos 20.000 millones de dólares. Esto es lo que a priori dice, habrá que verlo en la práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Algunos especialistas hablan de que llega a esta medida porque el programa económico de Milei fracasó. O sea, esto lo he visto en varios portales, incluso varios especialistas como Albert Haji, entre otros. ¿Es así? ¿Fracasó o es una cuestión más no sé si llamarle, digamos, porque a veces cuando nos vamos al extremo del fracaso nos autoflagelamos, ¿viste? Decimos, este es malo, este es bueno. No es por defender a Milei. Digamos, del plan económico hubo algunas cosas que no funcionaron bien. A decir, fracasó todo el plan. Tenía varias patas, una tenía que ver con el superávit fiscal, otra tenía que ver con la estabilización, otra tenía que ver con el tema cambiario. El tema cambiario, bueno, los hechos están a la vista, digamos. Si lo tuvo que cambiar es porque ponerle fracaso. Pero a veces estos títulos hacen que la gente diga, está todo mal. Digo, no es para beneficiar a Milei o a Albert Haji, es para pensar en la gente, pensemos más críticamente, analicemos mejor las cosas, despoliticemos de alguna manera las cuestiones, más allá que es difícil hacerlo, porque si no, ¿viste? Estamos siempre en lo blanco, en lo negro. Claro, en extremos. Exactamente. Yo creo que este es un ajuste, vos podés discutir, bueno, esto funciona, esto no funciona. Lo que está claro que lo que, digamos, participó Álvarez Agis no funcionó. Eso no lo invalida a Álvarez Agis que critique. Dije él como otros más, no solamente él. Hay de otros palos políticos también hablan de lo mismo, ¿no? Digamos, yo creo que los economistas que participaron en gobiernos anteriores fracasaron junto con los gobiernos anteriores. Pero yo no los invalido para que opinen. Claro. Ahora, si van a opinar tirando bomba, y no, hermano. O sea, si vos fracasaste en la otra, opina positivamente. Me parece que esa es la cuestión. Lo veo como argentino, a mi edad lo estoy viendo así, porque si no nos quedamos con la discusión política eterna y los que se joden son los argentinos. No se joden los políticos ni los economistas, ¿está claro? ¿Por qué el gobierno niega que pueda haber una devaluación con esta medida si es lo que probablemente? Es una cuestión política, digamos, es semántica. En la práctica hay una devaluación. Si hoy el dólar abrió a 1.250, obviamente que depende para quién. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Esto lo decía Martín Redrado ayer. El viernes hubo importadores que compraron el dólar a 1.079 pesos. Si hoy está a 1.250 es una devaluación. Pero si hoy el dólar es libre y el viernes tu tío fue a comprar el blue a 1.350 y hoy cobra a 1.250, es una revaluación. O sea, depende de dónde estemos parados. Ahora,
Para el funcionamiento de la economía lo que vale es el dólar importador, porque ese es el dólar que mueve la aguja de los precios. Claro. Entonces, digamos, es una devaluación, aunque para tu tío por allí sea una revaluación, porque lo va a comprar más barato hoy que lo que compraba el viernes, ¿no? Y para el público en general, el ciudadano de a pie, de ahora en más se prevé, bueno, devaluación, por supuesto que se trasladaría a precios, sería inflación, ¿y habría una espiral o crees que no, que se va a estabilizar en algún momento? Bueno, en este traslado a precio quiero hacer una aclaración. Escuchaba por ahí algunos medios que ya había algunos que habían aumentado el 20%. Yo digo, y se lo digo a los empresarios, un poquito más de responsabilidad, digamos, es decir, Claro. si vamos a cambiar este país, digamos, dejemos la cobertura por la seriedad. Si vamos a ser un país competitivo, dejemos de cubrirnos por las dudas en detrimento del resto. Me parece que yo espero que cambiemos en este sentido, que sea un poco más serio, porque el mercado hoy no convalida cualquier precio. A diferencia de la última etapa de Fernández, vos en la última etapa de Fernández le ponías cualquier precio al producto y te lo convalidaba. ¿Por qué? Porque Fernández tenía atrás una maquinita que le fabricaba pesos. Al no fabricar pesos, el comerciante sabe que no le puede poner cualquier precio, porque la gente no tiene plata para comprárselo. Ajá, claro, Ese claro. puede ser un limitante. Ahora, que en la mente de muchos comerciantes o empresarios están pensando en ajustar mucho más de lo que corresponde o por las dudas, eso es cierto, porque forma parte de la cultura argentina. Entonces, digamos, seamos un poquito conscientes, tranquilos, vamos a tener movimiento de precios estas primeras semanas, no va a ser la barbaridad que teníamos antes con una economía inflacionaria, esto va a suceder porque se va a mover el dólar oficial y yo apelo a la responsabilidad de los empresarios para que el ajuste sea de acuerdo a los verdaderos costos y no el por las dudas, como hemos tenido estos últimos años y que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Me parece que ese es un tema importante a tener en cuenta. Hoy, escuchaba a algunos dueños de agencias de autos que decían, no, hasta el martes no vamos a poner ningún precio. O sea, hasta el martes no vendemos ningún auto porque no sabemos cómo va a estar el mercado. Bueno, eso Sí. va en sintonía con lo que decís, ¿no? Exacto, pero además voy a decir algo que me parece importante, Juan. Los argentinos tenemos que ser defensores de la estabilidad. Y los trabajadores de todo tipo, empleados, empresarios, profesionales, tenemos que ser militantes de la estabilidad. Porque eso que vos decís le da poder al especulador, la estabilidad le da poder al comprador. Si yo voy a un negocio a comprar y sé que no va a aumentar, voy a tomarme el tiempo que sea necesario para comprar ese producto. Si voy a un negocio y me amenazan con que va a aumentar, estoy condicionado a comprar el precio que me lo venden. Entonces, más allá de quién sea, luchemos por la estabilidad, porque lo que se dieron cuenta los trabajadores en las elecciones de 2023, que la inflación es engaña pichanga, que el versito de un poquito más o menos de inflación, lo que se joden son los laburantes, porque eso está en los libros. La inflación produce perjuicios para el que trabaja y produce un traslado inmediato al capital. Entonces, ese es un hecho muy importante a tener en cuenta. Tenemos que apoyar la estabilidad, sea de Milei, sea de Álvarez Aggi, sea de Alberto Costa, del que sea, porque no tenemos destino de otra manera, porque este hecho de que haya bajado la pobreza no es porque Milei salió a rescatar pobres, porque bajó la inflación. ¿Querés un ejemplo más concreto del efecto de la inflación en el ingreso de la gente? Milei bajó la pobreza no por el INDEC. El INDEC era el mismo que con el que estaba Fernández, porque bajó la inflación. No es porque le aumentó el sueldo, claro, o los planes sociales. ¿Está claro? Los argentinos tienen claro eso. Se cansaron de que los jodieran, de que les dieran 2 hoy y a fin de mes se lo sacaran con la inflación. Esa es la hipocresía de una clase política que con la inflación hizo política durante años hasta que no pudo más, hasta que dejó un tendal de pobres, hasta que dejó un país invivible. Entonces tenemos que militar la estabilidad. Tenemos que hacer todo lo posible para mí. Por eso es que yo apelo a los comerciantes que sean conscientes, por eso apelo a la gente que no compre barbaridades. No soy una lista de Lázari, pero tenemos que pensar en eso, porque eso es lo único que nos puede dar un país estable. Mire, el otro día almorzaba con mis señores y siempre hablamos de economía, ¿no? Y yo le decía, yo en esta soy un militante de la estabilidad, no de Milei, porque mi generación es la última oportunidad de un país estable. Ustedes son más jóvenes, pueden perder 10 o 20 años y tener otra esperanza. Si nos vamos al carajo ahora, y yo no voy a ver más estabilidad. Y yo el poco periodo de estabilidad que tuve con todos los problemas, para un trabajador es muy... Para una empresa es más sencillo trabajar, pero para un trabajador su única defensa es la estabilidad. Después peleemos el salario, peleemos la empresa, peleemos la estabilidad de la empresa, pero peleemos la estabilidad de precios. Eso debe ser un objetivo fundamental para los argentinos. Alberto, si me permitiste, leo un mensaje de un oyente que está escuchando esta
esta nota que nos pregunta si impacta en algo, para que te traslademos la duda, el ingreso de los dólares de este nuevo acuerdo con el FMI en el común de la gente. Bueno, es un poco todo lo que estábamos hablando, ¿no? Ingresa en calidad de deuda. ¿Y por qué pedimos plata al FMI los argentinos? Y vamos a otro ejemplo también muy interesante de reflexión. Los argentinos somos ricos en dólares en el mundo. Los argentinos, obviamente, no todos, pero una gran parte, tenemos 220.000 millones de dólares en la casa. En el colchón. 220.000 y le pedimos 20.000 al Fondo Monetario. Y yo te pregunto, Juan, ¿por qué no la ponen los argentinos? Desconfianza, supongo. ¿Y a quién? Bueno, al sistema y a cualquier, o sea, más allá de cualquier gobierno, tengo entendido. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Del Fondo Monetario o de los tipos que nos gobernaron que hicieron que los argentinos saquen la plata por desconfianza de ellos? Sí, también por evasión, ¿no? Hay que decir también. Obviamente. Pero evasión y desconfianza. Ahora, la evasión existe cuando vos le das la oportunidad al ladrón, digamos. Si no, no existe. En este país se le dio la oportunidad. Existe un sistema legal, un sistema de control que le da la oportunidad a la evasión. Existe un sistema impositivo con tasas tan altas que te conviene evadir porque la relación costo-beneficio es altísima. Si a vos te ponen el IVA del 2%, ¿para qué va a evadir? O si te pone el 21%, es mucha plata que podés ganar evadiendo, ¿ok? Entonces, la oportunidad se la dan al ladrón, se la dan muchas veces los gobernantes. Entonces, esas cosas tenemos que analizar. Pedimos 20.000 millones, son chirola para lo que tenemos los argentinos. Ahora, los argentinos la tenemos guardada y yo te doy un ejemplo concreto. Ponemos un negocio y todo lo que ganamos, vos te vas a Carlos Paz, al Caribe, yo cambio el auto. Y el negocio siempre tiene la misma mercadería, los empleados no se le paga. Eso es la Argentina. Eso es la Argentina. Ahora, ¿es un problema de los argentinos? No. Nos han hecho cómplices de ese vaciamiento. Somos cómplices. Cada dólar que tenemos en nuestra casa, porque todos la tenemos. A mí no me venga porque yo no la tengo, todos la tenemos. Algunos tienen 100, otros tienen 1 millón, otros tienen muchísimo en Miami. Hay distintos grados. Todos somos cómplices de este saqueo en nuestro país. Ahora, a nosotros nos han dado argumentos para hacerlo. Entonces, hagámoslo en este contexto, ¿viste? Analicémoslo en este contexto. Tenemos que salir a pedirle a tipos que nos vienen a poner condiciones porque nos ponen condiciones, a tipos que no los queremos. Porque ahí viene el otro tema. Le pedimos a un país que... ¿A dónde va Estados Unidos? Bueno, será para otra sí, además invitación. Justamente en este momento... Para otra invitación. En este momento Estados Unidos es un punto aparte, ¿no? Porque también ha condicionado... Exacto, le estamos pidiendo a alguien que cantó falta de envidia y truco sin nada en la mano, sí, que es el señor Trump. Pero ese es otro análisis. Bien. Mientras tanto tenemos los 200.000 millones ahí esperando ¿qué? Esperando la confianza en quienes nos conduzcan para ponerlo. Vos imaginate... Si el 50% de esa plata, si con 20.000 millones creemos que la tenemos solucionada, si con la mitad de la que tenemos en la casa, la ponemos adentro, este país explota. El dólar no valdría nada, valdría el peso argentino. Ahora, para eso hace falta confianza. Confianza. Recomendaciones para el ciudadano de pie, de ahora en más, o sea, ya como... creo en Alberto Costa y lo que me dice Alberto Costa lo hago. ¿Qué le diría a alguien, un vecino que está escuchando? Bueno, vamos. Que apuesta el dólar, que no apuesta el dólar, que ahorre, bueno, que inversor. Recomendas. No, sí, o sea, uno como trabajador, no un inversor de millones. Por más que a un argentino le digas no compres dólares que no es negocio, lo va a hacer igual. Te dice, tenés razón. Cerró la puerta y se fue a comprar dólares. Claro. Y ahí viene otro tema que lo hablaremos en algún momento. ¿Cuál es el plan B de Milei? Si la gente no hay más remedio que comprar dólares. Para Milei o cualquier político. Pero no quiero tirar bomba en este momento, lo hablemos en otro momento. Bien. Ahora. Hay distintas alternativas y yo digo lo de siempre, digamos, cuando vos tenés un ahorro tenés que ver primero tus propias necesidades. No todos tenemos la misma necesidad, unos se quieren ir de viaje, otro cambiar el auto, otro hacer una casa. En ese contexto hay distintas alternativas en pesos y en dólares. Hoy no hay que tener miedo en invertir en pesos, pero hoy es el peor momento para aconsejar porque ni siquiera sabemos a cuánto va a estar el dólar en estos días. Claro. Pero te repito, a los argentinos por más que le digamos no compres dólares, va y compra dólares y lo pone afuera. O sea, es cultural. ¿A quién estamos financiando teniendo el dólar en nuestra casa? ¿A Milei o a Donald Trump? Ay, no sé, no me Cuando mataste. vos compras un dólar, le financiás la nafta a las camionetas enormes que funcionan en Estados Unidos, no la nafta al repartidor en la Argentina. Claro. ¿Ok? Cuando compramos dólares, en realidad lo que estamos financiando es a Donald Trump, no a Milei. Es una locura. Lo que pasa en la Argentina es absolutamente una locura. Una locura a la que nos ha llevado todo un sistema que lamentablemente nadie se hace cargo. Y a fin de año o a agosto, bueno, en octubre están las elecciones, ¿no? Pero el último trimestre del año lo ves como que... Según la teoría de Milei vamos a la estabilidad. Eso. Pero Milei
digamos, aplica mucha teoría y a veces hay cuestiones que no es tan simple de que todo sea monetario. Hay un montón de cuestiones que inciden en la inflación. Pero obviamente que la base es monetaria. Cuando uno ve los datos, digamos, de emisión del Banco Central y de inflación, más temprano que tarde se juntan, o sea, tiene una relación. Pero a veces hay altibajo que incertidumbres políticas, que Libra, que la hermana de Milei, Trump también, que las elecciones. Acá hay un dato clave que falta para que le cierre a Milei, digamos, la posibilidad de consolidar el plan económico, que son las elecciones de octubre. Hasta octubre vamos a estar lo mejor que podamos, pero ahí es clave. O sea, si la gente, digamos, le responde a Milei con el voto, va a tener una consolidación mayor de su plan, si no va a ser complicado. Pero bueno, eso dependerá de Milei, de cómo funcione. Vamos a tener meses, por lo menos estos primeros meses, con algunos movimientos de precios, que espero no sean tanto, apelo a la conciencia de la gente, pero creo que, digamos, no tenemos ninguna posibilidad de una hiperinflación o de que se le vaya de las manos al plan de Milei por una cuestión sencilla. Tiene la vaca atada con la caja, digamos. Tiene la caja con el tema del superávit fiscal, es un elemento muy importante para poder manejar variables económicas, por lo menos en el corto plazo. Para el mediano y largo vienen otras cuestiones que son mucho más complejas y que tienen que ver con la política, con la oposición, con un montón de otras cuestiones. Alberto, te leo dos mensajitos que justo los oyentes nos enviaban mientras estábamos charlando este tema. Uno de ellos es Marisa, una oyente vecina de nuestra ciudad también, que comenta que no todos tienen la posibilidad de comprar dólares por esta generalización, pero se entiende que es por lo menos gran parte. Y por otro lado, Fabián, que nos dice muy claro, Alberto, en sus apreciaciones, no tiene sesgo político. Así que bueno, te compartimos los mensajes que nos llegan. Alberto, muchísimas gracias. Bueno, gracias. En realidad no tiene sesgo político, pero dice sesgo ideológico, que es mi ideología. Sí. Y mi ideología, algunos podrán decir, algunos me acusaban de kirchnerista, otros me acusan de macrista, pero mi ideología es mi propio sentido común, como respeto a la tuya y la de todos. En ese sentido hay que tomarlo, digamos, yo no tengo la verdad, tengo mi verdad. Pero lo que sí tengo es experiencia de leer la economía hace 40 años, de vivirla, y creo que eso de alguna manera te da algún aval para opinar. De todas formas, cada uno lo tomará como mejor pueda, ¿no? ¿Sigue el índice One Coffee en Revista Claves? Sí, el índice One Coffee sale en esta próxima, el de abril. ¿Está muy alta o no? O más o menos. Sí, ha ido aumentando en función de la inflación, te lo anticipo. Incluso ya lo publicamos en la web, si vos entras en la web está el último, va a salir en la revista ese, pero sí porque los precios, siguió la inflación, digamos, siguieron aumentando. Y para el caso del One Coffee, el precio del café en un bar, en el costo, no solamente es el costo del café, sino hay el costo de alquileres, impuestos, y eso han seguido aumentando, y bueno, los bares no lo pueden bancar, tienen que trasladarlo. ¿Cuándo sale la nueva Claves? La clave sale entre fines de abril y principios, ahora fines de este mes, o primera semana de mayo, porque tenemos un fin de semana ahí medio largo, medio complejo, pero ahí, en esos días está saliendo, está yendo imprenta mañana si todo anda bien, y sale con más páginas, con notas muy interesantes, así que los invitamos a leerla. Bien, muchísimas gracias Alberto por tu tiempo, por sumarte a nuestra mesa y obviamente invitado para una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.